Vamos a comenzar con la noticia con la que arrancamos esta emisión. Esta mañana cayó uno de los hombres señalados por la policía de asesinar a una profesora en Bogotá. El cuerpo de la docente fue arrojado desde un taxi cerca del Estadio El Campín de la capital. Vamos a informarles sobre esta noticia y otras importantes del día. Ahí están nuestros periodistas, a quien saludo a esta hora de la tarde, en los puntos de información para desarrollar esta y otras noticias de este viernes. Vamos inicialmente con Paola Bermúdez. ¿Qué más detalles han dado las autoridades sobre este caso que conmocionó a la ciudad? Paola. Mabel, las autoridades lograron determinar justamente que se trató del conductor del taxi en el que se movilizó la docente el día en el que fue encontrada muerta en inmediaciones del Estadio El Campín el pasado 11 de diciembre. Esto se logró determinar a través de rastros de sangre que estaban en una de las sillas de este vehículo de transporte público, la silla trasera, muestras que se lograron cotejar y que coincidieron con las tomadas a la profesora fallecida. Actualmente ese hombre, y esto preocupa a las autoridades, conducía una ruta escolar. Fue capturado en las últimas horas en el barrio del Carmen, en la localidad de Tunjuelito, en el sur de la ciudad. El taxi también fue ubicado en la zona rosa de la capital colombiana y ya fue inmovilizado. Este hombre será puesto a disposición de la autoridad competente. En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia respectiva y deberá responder por 2 delitos, el de homicidio agravado y el de hurto agravado y calificado. Este es el momento en que es capturado en el barrio del Carmen de la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, el presunto responsable del asesinato de Mónica Andrea Bravo, la docente a la que encontraron muerta en inmediaciones del Estadio El Campín el pasado 11 de diciembre. La captura de un joven de 28 años, que al identificarse se identifica como ciudadano venezolano, pero al verificar los antecedentes tiene la doble nacionalidad. Los investigadores de la SIJIN analizaron varios videos de seguridad con los que se pudo determinar cuál fue el taxi que abordó la profesora y cuál fue el recorrido que realizó hasta llegar al lugar donde la encontraron sin vida. Conducía el taxi que en esa ocasión utilizan para hacer un paseo millonario. Este hombre es jefe de esa banda y está involucrado en el asesinato de Mónica Andrea Bravo. La policía busca a otras 2 personas que estarían involucradas en el homicidio de la maestra, quien inicialmente fue víctima, según las autoridades, de un paseo millonario. El hecho se determina, la muerte se determina cuando los agresores, quienes iban en la parte de atrás con ella, la lesionan gravemente en 2 oportunidades con arma blanca. El hombre de 28 años será presentado en las próximas horas ante un juez en el complejo de Palo Quemado. Allí deberá responder por los delitos de homicidio agravado y hurto agravado y calificado. Noticias Caracol logró establecer que fuentes humanas también ayudaron a llegar hasta este presunto asesino. Recordemos que la Policía Metropolitana de Bogotá había ofrecido hasta 10 millones de pesos para quien ayudara a llegar a los responsables de este homicidio. La SIJIN de la policía fue quien realizó la captura, reiteramos, en el barrio del Carmen, en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá. Información desde la Policía de Bogotá, Paola Bermúdez, Noticias Caracol. Paola, gracias. Y en 3 meses de investigación, la Policía de Bogotá y la Fiscalía esclarecieron el asesinato de esa profesora, de Mónica Bravo. Carlos Barragán habló con los investigadores, que le contaron detalles hasta este momento inéditos sobre cómo fue el asesinato de la maestra y cuáles son las teorías que están manejando las autoridades. Carlos, ¿cómo llegan a ese venezolano que fue detenido hoy en Bogotá? ¿Cuál es el vínculo? El vínculo, Vanessa, y digamos que gracias a ese elemento se logró esclarecer el crimen. Esas cámaras de seguridad como la que ustedes están apreciando, ubicadas en los sitios en donde estuvo la maestra 4 y 5 horas antes de haber sido víctima del crimen, empezaron para las autoridades a esclarecer este homicidio. Aunque las cámaras del sitio donde dejaron tirada a la profesora el día del crimen no pudieron establecer efectivamente las placas del vehículo o la identidad de los responsables, sí, cuando los investigadores empezaron a echar la película para atrás, hicieron de todo. Miraron las cámaras, revisaron vehículos y llegaron finalmente hasta el taxi en donde movilizaron a la víctima. Esta es una reconstrucción que nos ayudaron a hacer los investigadores de este caso, que tuvimos la oportunidad de reunirnos con ellos hace aproximadamente 1 hora y media. Detalles hasta ese momento desconocidos de cómo fue asesinada la profesora Mónica Andrea Bravo.
Este video que muestra el momento en que presuntamente los ocupantes de este taxi lanzan del vehículo a la profesora Mónica Andrea Bravo en cercanías del Campín en pasado mes de diciembre fue la pieza inicial para esclarecer el crimen. Revisando las cámaras de seguridad del sector, donde la profesora fue abandonada con 2 heridas de puñal en su pierna y en su pecho, los investigadores empezaron a reconstruir los hechos. Tuvieron un primer problema: la oscuridad y la calidad de las cámaras no permitieron ver las placas del taxi. Entonces los detectives comenzaron a hablar con los amigos de la profesora, analizaron los números que marcó horas antes de su muerte, recorrieron la llamada zona T y después de revisar las cámaras de seguridad, encontraron a Mónica saliendo de un restaurante. Luego la profesora caminó un par de cuadras y abordó el taxi en el que al parecer fue asesinada. La reconstrucción del recorrido dejó ver claramente las placas del taxi y una moto que lo seguía muy de cerca. Luego el vehículo fue ubicado e inmovilizado para recaudar evidencias. En la inspección con lámparas forenses, las autoridades encontraron restos de sangre en el asiento trasero del vehículo. Al levantar las sillas también se encontraron restos de fluido sanguíneo en las latas del carro. Pese a que los delincuentes habían lavado por lo menos 10 veces el carro y que han pasado 3 meses después del crimen, las lámparas demostraron la evidencia. Al comparar lo encontrado en el carro con la sangre de la profesora que tenía medicina legal, el resultado fue positivo. Hoy en las horas de la mañana la policía capturó al hombre que manejó esa noche el taxi. Se trata de un hombre de origen venezolano nacido en Maracaibo y quien al parecer es jefe de la banda de por lo menos 3 integrantes más. Las huellas del taxista habrían sido halladas en el cuerpo y las pertenencias de la víctima. El hombre será llevado a una audiencia de control de garantías y deberá responder por al menos 3 delitos. Las autoridades buscan a sus compinches. Hurto calificado, concierto para delinquir y por supuesto homicidio agravado serán los delitos que le imputará la Fiscalía General de la Nación. Vean ustedes cómo estos detectives de la Fiscalía hicieron prácticamente la reconstrucción hasta llegar 3 meses después al responsable, un hombre de origen venezolano que tendrá que responder por el crimen de esta profesora hace 3 meses. Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol.